Multiplicación y división 3. Vamos a continuar con dicho tema resolviendo algunos ejercicios que se nos están planteando. El primer ejercicio dice lo siguiente: anoten en cada caso para cuántas jarras alcanza la cantidad de agua que hay en el garrafón. Y efectivamente vemos aquí 4 casos donde hay un garrafón en cada uno. Cada garrafón tiene diferente capacidad. Por ejemplo, este es de 10 litros, este de 20, este de 5 y este de 8. Y en cada caso también hay una jarra, igualmente de diferente capacidad para cada caso: 1.2 litros, 1.5 litros, 1.75 litros y 1.25 litros. La idea aquí es ver, si yo vacío el agua del garrafón en esta jarra, ver cuántas jarras puedo yo llenar por completo y, en su caso, qué tanta agua me va a sobrar en cada caso, en cada garrafón. Entonces, la forma más rápida de hacer esto es dividir los litros de cada garrafón. Por ejemplo, este es el caso A, este es el caso B, el caso C y el caso D. Para el caso A tenemos un garrafón de 10 litros. Esa capacidad total la dividimos entre la capacidad que tiene la jarra, 1.2. Ok, recordemos que 10 son los litros del garrafón y 1.2 son los litros de la jarra. Realizando la división con ayuda de la calculadora, tenemos que 10 entre 1.2 nos da 8.33 jarras. O sea que si yo vacío el contenido de este garrafón en esta jarra, me va a alcanzar para llenar la jarra 8 veces y me va a sobrar un poco de agua, pero ya no me va a alcanzar a llenar la 9ª jarra. Entonces, pues ya tenemos aquí la respuesta a la primera pregunta. Se ocupan, o más bien se podrían llenar 8 jarras, y para ver cuál es el sobrante que me va a quedar, lo más fácil va a ser multiplicar 1.2 litros, que es la capacidad de cada jarra, por el número de jarras enteros que tenemos aquí, por 8. Vamos a ver cuánto nos da. 1.2 por 8 nos da 9.6 litros. Es decir que con las 8 jarras yo voy a acumular 9.6 litros, pero mi garrafón es de 10 litros. Entonces, para 9.6 para llegar a 10 litros, pues faltarían 0.4 litros. Vamos a hacerlo en la calculadora. 10 litros, que es mi total, menos 9.6, que es la cantidad de litros que yo alcancé a utilizar en las 8 jarras, nos da 0.4, y ese va a ser el sobrante del agua. Esta agua fue la que quedó después de llenar la jarra 8 veces. Entonces aquí sería 0.4. En el caso B tenemos un garrafón de 20 litros y una jarra de 1.5 litros. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. Ponemos la capacidad total del garrafón, que es de 20 litros, y lo dividimos entre la capacidad de la jarra para conocer cuántas jarras podemos llenar con los 20 litros. Hacemos la división. 20 entre 1.5 nos da 13.33. Y bien, ya con esto tenemos la respuesta a la primera pregunta. Se llenarían 13 jarras completas. 13, ahorita vamos con la parte decimal. 13 jarras completas. Entonces vamos a ver este cacho, 0.33, a cuántos litros equivale. Hacemos lo mismo. Si yo lleno 13 tazas
y las multiplico por 1.5, que es la capacidad de cada taza, vamos a ver cuántos litros voy a consumir al llenar las 13 jarras, perdón. Entonces son 13 por 1.5 nos da 19.5 litros que yo usaría en llenar las 13 tazas. Entonces de 19.5 para 20 litros, pues nos faltan 0.5 litros o medio litro. Entonces yo puedo llenar 13 litros y me sobrarían yo puedo llenar 13 jarras y me sobrarían medio litro o 0.5 litros. Okay. Continuando con el caso C, tengo un garrafón de 5 litros y una jarra de 1.75 litros. Entonces hacemos lo mismo, la capacidad del garrafón, que es de 5 litros, sobre la capacidad de la jarra, que es 1.75 litros. Vamos a ver cuánto nos da. 5 entre 1.75, 2.85. Ok, jarras. ¿Qué me quiere decir? Que al llenar yo la jarra, voy a llenar 2 jarras completas y me va a sobrar un cachito. Entonces la respuesta aquí sería 2 jarras completas y vamos a ver ese cachito que nos sobró cuántos litros son. Hacemos lo mismo, multiplicamos la cantidad de jarras que llenamos completas por la capacidad de cada jarra, 1.75 litros. Esto va a ser igual a 2 por 1.75, 3.5 litros. Ok, entonces de 3.5, que es la cantidad de agua que yo uso para llenar las dos jarras, para 5, ¿cuánto falta? Pues falta 1.5 litros. Entonces me sobran 1.5 litros. Una gran cantidad o una gran parte de la jarra, pero pues no la alcanza a llenar. Entonces yo alcanzo a llenar 2 veces la jarra y me sobra 1.5 litros. ¿Okay? Y para finalizar, para el caso D, tenemos un garrafón de 8 litros y una jarra de 1.25 litros. Entonces hacemos la misma operación, 8 litros del garrafón entre la capacidad de la jarra, 1.25 litros, para saber cuántas jarras alcanzamos a llenar por completo. Esto nos da, lo hacemos con ayuda de la calculadora, 8 por 1.25 nos resulta 10 completos. ¿Qué quiere decir? Que yo lleno las 10 jarras y pues no tengo decimal, entonces quiere decir que no me sobra nada de agua. Lleno las 10 jarras exactamente. Ahora, algo muy importante que hay que dejar en claro, vamos a hacer nuevamente, por ejemplo, el ejercicio 1. Tenemos 10 litros entre 1.2, que es la capacidad del garrafón y de la jarra respectivamente. Esto nos dio 8.33 jarras. Entonces lo que quiero que quede claro es que este 8.33 no estamos hablando de litros, estamos hablando de jarras. Por eso aquí pusimos que se llenan 8 jarras y nos sobra 0.33, pero no litros, seguimos hablando de jarras. Si yo quiero convertir, que además sería otro método para conocer cuántos litros nos sobran, si yo quiero convertir este 0.33 en litros, vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar 1.2 litros, que es la capacidad total de mi jarra, por
0.33, que son los decimales de la jarra. Y como a mí, yo estoy aquí diciendo que me sobraron 0.33, entonces de esta forma, al multiplicar, quedaría 1.2 por 0.33, nos da 0.396. Este resultado es el mismo que pusimos acá, pero que lo hicimos de diferente forma. Multiplicamos el 1.2 por las 8 tazas, nos dio 9.6 litros, y ya nada más restamos a los 10 litros del total del garrafón y nos dio 0.4. Pero esta sería otra forma, solo que aquí no nos dio exacto porque este dato pues le faltan decimales. Aquí únicamente pusimos 2 decimales. Entonces es importante no mezclar aquello de lo que estamos hablando. Este 8.33 es de jarras, y la parte decimal de este 8.33 me dice que me van a sobrar un 0.33 o más bien un 33%, dicho de otra forma, del 100% de la jarra. Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte, no mezclar, por ejemplo aquí, las jarras con los litros, porque pues son unidades o son elementos diferentes que estamos calculando. Entonces el segundo ejercicio dice: escriban en cada caso para cuántos vasos alcanza la cantidad de agua que hay en la botella. Bien, al parecer va a ser algo parecido. Tenemos aquí 4 botellas con diferente capacidad cada una. Bueno, estas dos son de la misma capacidad, pero sí las tazas son de diferente capacidad. Entonces vamos a ver cuántos vasos puedo llenar con cada botella de agua. Para hacer este cálculo vamos a hacer el mismo método que hicimos acá arriba. Tenemos 1 litro de agua, que es el total del agua que tengo, entre la capacidad de las tazas 0.25. en este caso vamos a igual a enumerarlas: A, B, C y D. Entonces esta sería la A. 1 entre 0.25, y esto va a ser para calcular el número de tazas que yo alcanzo a llenar. Entonces dividiendo voy a ver que 1 entre 0.25 me va a dar 4. 4. Entonces yo alcanzo a llenar 4 vasos exactos con 1 litro de agua en una taza de 0.25 litros. Para el caso B, yo tengo una botella de 1 litro y una taza de 0.2 litros. Entonces hacemos el mismo procedimiento: 1 litro sobre 0.2 litros, que es la capacidad de mi taza. Esto me va a dar igual a 5 tazas. Ok, entonces tazas o vasos. Entonces aquí sería 5. Esta vez nos dio exacto el número también. Vamos a hacer ahora la C. En este caso tenemos una botella de 1.5 litros y 1.5 litros y un vaso de 0.25 litros. Entonces vamos a ver cuánto nos da. 1, que son los litros de mi botella, entre 0.25 litros, que son los litros, es la capacidad de mi vaso. Dividimos 1 entre 0.25 y nos da 4 exacto. Entonces aquí el resultado nos da que podemos llenar con una botella de 1.5 litros 4 vasos de 0.25. No, aquí
estamos mal, anotamos mal los datos. Nuevamente, bueno, es de humanos equivocarse, ¿no? Tenemos 1.5 litros entre 0.25 litros. Vamos a realizar la división. 1.5 entre 0.25, esto nos da 6, igual 6 exacto. Entonces se pueden llenar 6 vasos de 0.25 litros. Por último tenemos una botella de 1.8 litros, dividimos entre la capacidad del vaso, que es 0.3 litros, y vamos a ver cuántos vasos podemos llenar. 1.8 entre 0.3 nos da 6 vasos. Entonces aquí también el resultado es 6. Bueno, aquí ya resolvimos esto. Ahora vamos a resolver esto que sigue. Aquí nos dan 4 casos en los que tenemos una jarra de leche y algunos vasos, diferente cantidad de vasos para cada caso. Y por ejemplo, en el primer caso dice, tenemos una jarra con 1 litro de leche y tenemos 4 vasos. Entonces hay que ver si yo quiero dividir toda la leche de la jarra en cantidades iguales para cada vaso, qué cantidad de leche le voy a poner a cada vaso para que me queden iguales. Vamos a numerarlos de igual forma. Este sería el A, este sería el B, este sería el C y este sería el D. Bien, en el primer caso vamos a anotar 1 litro de leche y vamos a hacer lo mismo. Vamos a, bueno, lo mismo pero con diferente enfoque. Acá el enfoque fue dividir mi cantidad de líquido entre la capacidad del recipiente que quiero llenar para saber cuántos recipientes voy a poder llenar. Aquí el enfoque va a ser yo dividir la cantidad de líquido entre el número de recipientes, y ya con esa operación voy a poder saber qué cantidad de líquido va a tener cada recipiente, pero yo voy a saber que dicha cantidad va a ser la misma en todos los recipientes. Entonces, como decíamos, sería dividir la cantidad total de líquido, en este caso 1 litro, entre 4, porque son 4 vasos de leche. Entonces, realizando esto, vamos a tener que a cada vaso le va a tocar 0.25 litros. Aquí ya estamos hablando de litros, ok. Entonces aquí sería 0.25, o esto lo puedo poner, si esto lo convierto a fracción, nos quedaría 25 sobre 100. ¿Cuántas veces le sacamos 25ava? El 25 en el 25 cabe una vez y el 25 en el 100 cabe 4 veces, o 0.25 o 1/4 de la jarra es lo que le cabe a cada vaso. Esto es para el inciso A. Para el inciso B tenemos 1.5 litros de leche. Eso hay que dividirlo entre el número de vasos. 1, 2, 3, 4, 5 vasos. Vamos a ponerle aquí que estamos dividiendo, y eso nos va a dar 0.3 litros, ok, 0.3 litros de leche. Tenemos el caso C, donde tenemos 2.8 litros de leche entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 vasos. Vamos a ver cuánto nos da con ayuda de la calculadora. Sería 2.8 entre 8, 0.35 litros.
Entonces vamos a poner aquí 0.35 litros. Es la cantidad de leche que tiene que tener cada vaso para que esté dividida la cantidad total de la jarra en partes iguales entre los 8 vasos. Y por último el inciso D, que dice que tiene 3.5 litros de leche entre, vamos a ver qué cantidad de vasos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vasos. Y vamos a ver qué resultado nos da. 3.5 entre 14 nos da 0.25 litros de leche. No, este me salió mal. Es 3.5 entre 14. Ah, no, sí, 0.25. 0.25 litros de leche que va a tener cada vaso. Entonces aquí ponemos el 0.25. Bien, ahora vamos a resolver lo que se nos pide en el siguiente ejercicio, el cual dice: en cada caso hay una caja con su peso neto. Calcula el peso de 10, 100 o 1000 de estas cajas y completa la tabla. Muy bien. Tenemos aquí diferentes cajas con diferente peso cada una. Entonces se nos pide multiplicar este peso por el número de cajas que se nos está pidiendo en las siguientes columnas. Tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a enumerarlas también. A, B, C, D, E y F. Bien, vamos a iniciar con la fila 1 que sería la A. Tenemos la caja, una caja que pesa 3 kilogramos. Entonces, en 10 cajas, ¿cuántos kilos tenemos en total? Pues está bien fácil, hay que multiplicar los 3 kilos. Vamos a poner las unidades por 10. ¿Esto a cuánto es igual? Pues a 30 kilos. Vamos a poner aquí 30. Ok. Ahora me pide el peso por 100 cajas. Hacemos lo mismo, la misma multiplicación, pero ahora por 100, porque son 100 cajas. Esto nos va a dar 300 kilogramos. Ok. 300, 3 por 100, en efecto, 300. Y ahora nos pide el peso por 1000 cajas. Mismo procedimiento, 3 kilogramos por 1000. Esto va a ser igual a 3000 kilos o 3 toneladas. Entonces ponemos aquí 3000. Entonces, algo muy interesante que quiero que observen es que si nosotros multiplicamos un número, en este caso 3, un número que no tenga decimales, 3, si lo multiplicamos por 10, nos da 30. Es el 30, es lo que hicimos aquí arriba. Pero ojo, multiplicar un número que no tiene decimales por 10, lo podemos hacer mentalmente. ¿Cómo? Si lo multiplicamos por 10, le agregamos un 0. El 0 del 10 se lo agregamos al 3 y ya nos da 30. ¿Va? Multiplico 3 por 10. No ocupo ni hacer la operación. El 0 del 10 se lo paso al 3 y ya se vuelve 30. Cuando multiplico por 100, mismo caso. 3 por 100. Cuando multiplico un número que no tiene decimales por 100, mismo criterio. Los ceros del 100 se pasan al 3 y ya mi 3 se hace 300. No ocupo hacer la operación. La pueden hacer, pero este es un tip.
para multiplicar de forma rápida un número que no tenga decimal por una potencia de 10, ya sea 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, cualquier potencia de 10. Entonces aquí tenemos el 3 por 100, fácil, agarramos los dos ceros del 100 y se los ponemos al 3 y ya tenemos el resultado, 300. Para miles, para 1000 casas, perdón, para 1000 cajas es lo mismo. 3 por 1000, igual no ocupo hacer la operación, agarramos los tres ceros del 1000 y se los ponemos al 3 y ya está el resultado, 3000. 3 por 1000, agarro estos tres ceros, se los pongo al 3 y ya está, ese es el resultado. Entonces recuerden muy bien ese tip que yo, si un número que no tiene decimales lo multiplico por 10, simplemente le agrego un 0 a ese número. Si lo multiplico por 100, perdón, le agrego dos ceros al número y ya está mi resultado. Si multiplico por 1000, le agrego los tres ceros al número y ya está el resultado. Si multiplico por 10.000, le agrego los cuatro ceros del 10.000 al número y ya tengo el resultado. Sin importar qué número sea, si yo tengo por ejemplo aquí 10.000 y lo quiero multiplicar por 10, lo mismo, este cero se lo paso al número y ya está mi resultado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Le paso este 0 para allá y ahora va a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, 100.000. Este es el resultado. Entonces, recuerden, este es el tip para multiplicar cualquier número que no tenga decimal por una potencia de 10. Bueno, ahora vamos a ver el caso cuando tenemos un número que tiene decimales. Aquí en la fila B, o en el caso B, nos están pidiendo saber si yo tengo una caja de 4.5 kilos. 4.5 kilos es lo que pesa una caja. Pues nos pide saber en 10 cajas qué peso voy a tener. Pues es una simple multiplicación. 4.5 kilogramos por 10 cajas, esto nos da 45. Aquí no vamos a tener en cuenta el tip que les expliqué en el ejercicio A. Vamos a primero a resolverlo y efectivamente hay un tip, pero hay diferentes consideraciones, las vamos a explicar al final. Entonces aquí el resultado sería que las 10 cajas de 4.5 kilos cada una pesan 45 kilos entre todas. Vamos a dejarlo en 45 porque aquí ya nos indican que son kilos. Después nos pide el peso de 100 cajas. Hacemos lo mismo, 0.5 kilos de cada caja por 100 cajas. Esto nos da 450 kilos. Pueden hacerlo en su calculadora para que comprueben el resultado. Y por último tenemos a 4.5 kilos de cada caja por 1000 cajas. Esto nos da 4500 kilos. Bien. Como les decía, sí hay un tip para multiplicar este número o cualquier número que tiene decimales por una potencia de 10, que puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, cualquier número que tenga un 1 y X número de ceros a la derecha. Y el tip es el siguiente. Vamos a hacerlo primero con el primer caso de 10 cajas. Si yo tengo 4.5, tengo 4.5 y lo quiero multiplicar por 10. Bueno, en este caso lo que se hace es, yo paso como tal mi número original, pero sin el punto decimal. En este caso pues sería el 4 y el 5, que me forman
¿sí? Un 45. Entonces yo paso mis números y cuento cuántos ceros tengo aquí en mi potencia de 10. En este caso pues es 10, tengo un 0 y como es un 0 voy a mover una posición el punto hacia la derecha. En este caso de estar aquí se va para acá el punto, entonces en mi 45 el punto iría aquí y pues aquí en teoría yo tendría que poner un 0 para que no quede nada más el punto. Entonces esto al final de cuentas pues va a ser igual a 45, tenga o no el punto 0 pues va a ser 45. Entonces esta es la forma cuando yo tengo un número con decimales y lo multiplico por 10 en este caso. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando yo lo quiero multiplicar por 100. Tengo 4.5 por 100. Mismo paso, paso mi número igual como lo tengo pero sin el punto. En este caso quedaría como 45. Y cuento cuántos ceros tengo. Tengo 1 y tengo 2 ceros. Quiere decir que yo mi punto desde donde está aquí lo voy a mover 2 posiciones hasta la derecha, hacia la derecha. Entonces aquí en mi número primero pongo el punto donde estaba originalmente, que sería aquí. Lo ponemos aquí mientras. Entonces cuento 2 posiciones hacia la derecha. Aquí está una y tengo que pasarlo otra posición porque son 2 ceros. Y veo aquí que ya no tengo números. Ya no tengo números para yo recorrerme hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a poner un 0. Pongo un 0 y ahora sí, ya tengo hacia dónde recorrerme hacia la derecha y se pone el punto. Entonces, pues aquí tengo que poner un 0 a la derecha y este sería el resultado. Vamos a borrar esto. Este sería el resultado, 450.0. Que eso al final de cuentas pues es igual a 450. Ok, entonces como vieron, si yo me quedo sin números para recorrer hacia la derecha, pues agrego un 0 las veces que sea necesario hasta que yo pueda recorrerme el número de ceros, que más bien hasta que yo pueda recorrer tantas posiciones como ceros tiene mi potencia de 10. Para el caso de multiplicar 4.5 por 1000, el procedimiento es el mismo. Pongo mi número 4, 5 sin el punto decimal, veo cuántos ceros tengo, en este caso 1, 2, 3 ceros, por lo tanto desde donde está mi punto aquí voy a recorrerme 3 lugares hacia la derecha. Entonces me ubico donde tenía el punto, que es aquí, y cuento 3 lugares. 1, no tengo ya números hacia la derecha, pongo un 0. 2, sigo sin tener número a la derecha y ya nada más me falta un lugar por recorrerme, entonces pongo otro 0. 3, y aquí pongo mi punto y pues un punto a la derecha, y esto va a ser igual a 4500, que fue esta cantidad que nos dio acá. Bueno, continuando. Ok, continuando con el ejercicio, vamos a resolver las siguientes filas
para ver qué resultados vamos a tener. En la tercera fila o caso C tenemos una caja de 12.75 kilos por caja y nos pregunta el peso de 10 cajas. Entonces aquí, para ya no hacer las operaciones, vamos a aplicar el tip que vimos. Vamos a poner el número tal cual, pero sin el punto decimal, que sería 12.75. Vemos cuántos ceros tengo, en este caso es 1 porque es 10, y el punto que debería estar aquí lo recorro hacia la derecha una posición porque tengo un 0, y este sería el resultado, 127.5. ok, para 100 cajas hacemos lo mismo, anotamos el número sin el punto decimal, 12.75, contamos los ceros, que en este caso son 2, y recorremos el punto desde donde estaba 2 lugares hacia la derecha. Entonces quedaría aquí 1, 2, quedaría aquí. Entonces el resultado sería 1275. Aquí vamos a separar los millares. Y por último, para 1000 cajas, vamos a ver qué peso tienen. Mismo procedimiento, anotamos el número 12.75, el número original sin el punto decimal, y recorremos el número de ceros. Son 3 ceros, entonces desde donde estaba el punto decimal, es decir aquí, recorremos 3 lugares. 1, 2, como ya no tenemos otro número a la derecha, anotamos un 0 y este sería el resultado. Agrupamos los millares, sería 12.750. ok, y esto lo hicimos sin pues hacer las operaciones. Es un tip bastante práctico. Si tenemos ahora una caja que pesa 1.245 kilos, pues vamos a ver en 10 cajas cuántos son. Mismo procedimiento, notamos el número sin decimales, 12.45. ¿Cuántos ceros tengo aquí? 1. Recorremos el punto un lugar a la derecha, es decir, que de estar aquí, ahora va a estar aquí. Entonces, el peso sería 12.45. Bien, para 100 cajas, mismo procedimiento, anotamos el número 12.45. Tenemos 2 ceros, por lo tanto recorremos el punto 2 lugares hacia la derecha, es decir, quedaría ahora aquí entre el 4 y el 5. Y el peso sería 124.5 kilos. Para 1000 cajas hacemos lo mismo, 12.45 lo anotamos y vemos que tenemos 3 ceros aquí. Entonces recorremos 3 lugares el punto decimal hacia la derecha, quedaría 1, 2, 3, quedaría aquí. Entonces este sería el resultado agrupando los millares, 1245. Bien, para el caso de 0.4 vamos a ver cuánto nos da. Voy a borrar esto. Anoto el número, así tal cual viene aquí, 0.4. Tenemos que la potencia del 10 o 10 tiene, en este caso como es 10, tiene un 0. Recorro el punto una posición porque tengo un 0 aquí hacia la derecha. Entonces el punto, en lugar de ir aquí, ahora va aquí, y pues aquí técnicamente tiene que ir un 0. Entonces este sería mi resultado, pero ojo, si se ven aquí el 0.4 pues sí me ayuda a saber que es una cantidad menor a 1, pero como ya recorrí aquí el punto hacia la derecha, el 0 pues me queda a la izquierda del 4, y como no hay un punto intermedio entre esos dos números, pues el 0 a la izquierda, como bien es dicho, no vale. Entonces aquí me sale sobrando.
Y pues técnicamente este punto 0 pues está de más, porque al final de cuentas yo lo ponga o no lo ponga, mi valor va a seguir siendo 4. Entonces lo podemos borrar y 4 sería la respuesta de 10 cajas de 0.4 kilos. Para 100 cajas hacemos el mismo procedimiento, 0,4 sin el punto decimal, recorremos dos lugares por los dos ceros del 100, desde aquí hacia la derecha 1 y recorremos otro, como no tengo un número, con un 0, ya tendría aquí mi punto 0. Y pues podemos hacer lo mismo, borrar los ceros que no me aportan nada, y este sería mi resultado, 40 kilos. Y para 1000 kilos, mismo procedimiento, 0.4, perdón, aquí es sin el punto, 0.4, tengo 3 ceros, entonces muevo el punto 3 lugares hacia la derecha, por lo tanto quedaría, aquí me muevo un lugar, no hay número más hacia la derecha, escribo un 0, me muevo otro lugar, me falta otro número a la derecha, escribo otro 0 y pues mi punto iría aquí y pues el 0 del lado derecho del punto, y aquí tendríamos en total 400. Bien, 400 kilos. Ya para finalizar el caso F, tenemos que una caja pesa 0.05 kilos, pues vamos a ver qué peso tienen 10 cajas. Hacemos el mismo procedimiento, anotamos el 0.05, sus números tal como están, 005, pero sin el punto, y porque lo vamos a multiplicar por 10, vamos a mover ese punto un espacio hacia la derecha, por lo tanto ahora quedaría aquí 0.5, se movió de aquí a aquí. Entonces aquí vamos a borrar los ceros que no nos aporten nada. Aquí hay que tener cuidado porque este 0 sí nos está aportando. ¿Por qué? Porque hay un punto. Entonces me dice que la cantidad es 0.5. Es una cantidad válida. Pero ya decir 0.5, pues este 0 sale sobrando. Este sí lo borramos y este lo dejamos porque hay un punto intermedio entre este 0 y el número 5. Entonces este sería el peso de 10 cajas de 0.05 kilos cada uno. Para 100 cajas hacemos el mismo procedimiento, anotamos 0.0, perdón, otra vez, anotamos el número sin el punto y multiplicamos, y checamos cuántos ceros tenemos. En este caso son 100, son 2 ceros. Por lo tanto movemos el punto 2 lugares hacia la derecha desde donde estaba, que sería desde aquí. Lo movemos 2 espacios, 1, 2, y quedaría aquí el punto pues y su respectivo 0 a la derecha. Y aquí de igual forma vamos a borrar los ceros que no nos aportan valor, que sería este también. ¿Por qué? Porque aquí entre este y este ya no hay un punto, por lo tanto es un 0 a la izquierda que nos sale sobrando, y pues el punto 0 realmente puede ir o no puede ir, así que lo vamos a dejar el número 5 así solito. Y tenemos finalmente el caso donde nos pide el peso por 1000 cajas. Hacemos lo mismo, anotamos 0.05, que es el número de acá, sin decimales, y recorremos 3 ceros hacia la derecha el punto desde donde estaba. En este caso sería desde aquí, lo recorremos 3 lugares, 1, 2, para recorrerlo el tercer lugar hay que poner un 0 y quedaría aquí 3 y su respectivo 0 a la derecha. Entonces eliminamos los ceros que no nos aporten nada, que en este caso pues entre este 0 y este 0 pues no hay
un punto, así que no vale. Entre este 0 y el 5 no hay un punto, así que no vale. Aquí pues el 5 sí tiene valor con el 0 a la derecha, el 50. Y pues este punto 0, pues repito, no es necesario que vaya escrito, así que lo podemos eliminar. Y este sería el resultado. Ya con esto concluimos esta tabla y por último vamos a resolver esta tabla donde se nos pide multiplicar o más bien dividir ciertos valores. Por ejemplo, tenemos aquí el 0.50 que nos dice según esta tabla que es lo mismo dividir un valor entre 0.50 que multiplicarlo por 2. Vamos a ver, en este caso se tiene el 7. Si yo el 7 lo multiplico por 0.50, perdón, lo divido entre 0.50, me tiene que dar 14 según la tabla. Vamos a ver. 7 entre 0.50, en efecto es 14. Y si yo multiplico 7 por 2, pues también nos va a dar 14. ¿Por qué pasa esto? Porque dividir un número entre otro número, si yo quiero que con una multiplicación me dé el mismo resultado, ahora tengo que multiplicarlo por su inverso. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a utilizar este ejemplo, yo tengo el número 7, ¿ok? Y quiero que me dé 14 como resultado. Entonces yo tengo dos caminos. El primero es multiplicarlo por 2 y esto me va a dar 14. O el otro camino es dividirlo entre 0.5 y esto me va a dar 14 también. Pero esto ocurre porque estos números, el 2 y el 0.5, son inversos. ¿Qué quiere decir inverso? Que un número es inverso cuando yo el 1 lo divido entre ese número. Por ejemplo, el inverso de 2 va a ser igual a 1 sobre 2. El inverso de 0.5 va a ser igual a 1 sobre 0.5. Ok, vamos a ver 1 entre 2. En efecto, si yo divido 1 sobre 2 me da 0.5. Y si yo divido 1 entre 0.5, 1 entre 0.5 me da 2. Entonces si yo le saco el inverso de 2, pues me da 0.5. ¿Ok? Que es el inverso de 2 me da 0.5 y el inverso de 0.5 me da 2. Entonces esta es la forma de calcular un inverso. Dividir el 1 entre ese número. Entonces por eso, como son inversos, yo multiplico este número por 2 me da 14. Y el otro camino es hacerlo inverso, dividiéndolo. Pero si yo lo divido, no lo puedo dividir entre 2 porque ya no me va a dar 14, me daría 3.5. Entonces se dividiría, como división es la operación opuesta a multiplicación, lo tengo que dividir entre su inverso. Por eso es que ambas operaciones me dan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque son números, se multiplica o se divide, según sea el caso, por el número inverso del otro. Vamos a ver, tenemos por ejemplo, dividir entre 0.5 va a ser lo mismo que multiplicar por, bueno, la forma más fácil es sacar su número inverso, que sería 1 entre 0.1, va a ser igual a 10. Entonces, dividir entre 0.1 es igual a multiplicar por 10. Vamos a hacer un ejemplo
con el mismo 7. Un ejemplo con el mismo 7, si yo divido 7 entre 0.1, vamos a ver cuánto nos da. 7 entre 0.1 nos da 70. Pero si yo divido o multiplico el 7, multiplico 7 por el inverso de 0.1, que es 10, pues nos va a dar 70. Entonces, si se fijan, tanto las operaciones son inversas como los números son inversos uno de otro. Por eso llegamos al mismo resultado. Entonces aquí sería, el inverso sería 10. Multiplicando por 10 puedo llegar al mismo resultado. Es decir, aquí ejemplo con división, 7 entre 0.1 nos da 70. Y aquí 7 por 10, que es este, nos da 14. Falta el signo igual, nos da 14. Bien. Después nos dice el dividir entre 0.1 es lo mismo que multiplicar. Bueno, vamos a sacar el inverso de 0.1 dividiendo 1 entre 0.01, perdón. Eso nos da, vamos a usar la calculadora, 1 entre 0.01 nos da 100. Entonces aquí sería, es lo mismo multiplicar por 100 que dividir entre 0.01. Vamos a hacer el ejemplo. 7 entre 0.01 es igual a 700, que es lo mismo multiplicar 7 por 100, pues evidentemente nos da 700. Bien, para el siguiente caso nos dice que dividir entre 0.5 es igual a multiplicar por, sacamos su inverso, que sería 1 entre 0.25, eso es igual a multiplicar por 4. Entonces aquí ponemos el 4 y hacemos el ejemplo. 7 entre 0.25 es igual a 28 y 7 por 4 pues ya sabemos que es 28. Entonces también se cumple. Por último tenemos en la última fila que dividir entre 0.20 es igual que multiplicar por, vamos a sacar su inverso, 1 entre 20 es igual 0.05. Perdón, aquí no era así, es 1 entre 0.20. Ok, ahora sí, 1 entre 0.20 nos va a dar 5. Entonces aquí sería el número 5 y hacemos el ejemplo. 7 entre 0.20 es igual a 35 y 7 por 5 pues ya sabemos que nos da 35. Entonces ese también es un tip rápido que nos va a facilitar la vida para ciertos casos donde tengamos que multiplicar. Si se nos complica dividir un número entre 0.50, pues ya sabemos que va a ser lo mismo dividir ese número entre 0.50 que multiplicarlo por 2. Ya con el tiempo uno adquiere la práctica para saber qué inverso me va a ayudar o qué operación y por un número inverso me va a ayudar a llegar al resultado que quiero.